la semana diciendo que el acuerdo está cerca y la termina siempre diciendo que estamos al borde de un ataque. Pendientes de los mensajes de Marco Rubio, pueden seguir toda la comparecencia en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a seguir mirando a esta bronca entre Trump y Netanyahu. Y Carlos Rucauf, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿no? Estos mensajes de Trump donde vemos, bueno, pues que empieza a perder no solo el control de Netanyahu, sino también los papeles, ¿no? Bueno, yo quisiera referirme a algo muy importante que acaba de ocurrir, que es lo que ustedes dan como noticia de Marco Rubio en el Senado de los Estados Unidos, porque es interesante explicarle a todos los que lo siguen que esto es una técnica prejudicial. Lo que está haciendo la Casa Blanca en el Senado es preparar una acción de defensa ante la posición demócrata de que la guerra no puede seguir. Lo que está diciendo Marco Rubio permanentemente ante el Senado es: esta guerra terminó, nosotros estamos en una tregua y cada vez que actuamos es solamente en defensa propia. Cuando vamos a rescatar marineros que están perdidos por culpa de Irán en el medio del estrecho de Hormuz pasando hambre y miseria, nos atacan. Es decir, vamos a hacer una tarea humanitaria, nos atacan, ¿qué podemos hacer sino defendernos? Nos han volteado un drone Reaper, ¿qué podemos hacer sino defendernos? Es decir, no estamos en guerra, estamos en una tregua, estamos buscando la paz y mientras estamos buscando la paz nos atacan. Este planteo es clave porque hay una elección el 3 de noviembre, porque el precio del combustible no baja todo lo que necesitaría la administración Trump para que las gasolineras no sigan estando como están. Yo siempre digo acá, ojo que en Estados Unidos las gasolineras votan. Un galón alto hace que la gente se vaya del apoyo al gobierno y es un país donde hay que inscribirse, es empadronarse primero y votar después. Entonces cuando alguno me dice, no, pero un republicano no va a votar por un demócrata, no, pero no va a ir a votar. Y es suficiente para cambiar muchas de las cosas en la elección del 3 de noviembre. Y respecto también a este tema que está planteando el Ejecutivo norteamericano, en el momento en que lancen el ataque que yo creo que van a lanzar, lo van a lanzar diciendo nos están atacando y no podemos sino lograr lo que el mundo necesita, es que abramos Hormuz. Esto es lo que se está discutiendo hoy. No se está discutiendo la paz, se está discutiendo los argumentos para la guerra que viene. Y esto es lo que tenemos que entender, porque si no, nos quedamos en una petición de deseos. Yo también quiero que no haya conflicto, quiero que esto no se desmadre, pero no hay otro camino que ese. Ese es el camino de los acontecimientos. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado en Irán hay una conducción bicéfala, les guste o no les guste, hay alguien que dice no, lleguemos a un acuerdo, obviamente digno, y otro que dice no lleguemos a ningún acuerdo. Y por el otro lado, los norteamericanos que dicen, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo, pero sin Hezbollah, sin Hamas, vamos a ver cómo hacemos para contener la acción de Israel para que no suba del río Litani. Antes nadie se planteaba que el río Litani era un límite, la frontera era otra. Ahora lo que estamos discutiendo es qué castillo tomaron, como si ese castillo tuviera importancia militar, tiene una importancia histórica. Pero lo más grave es lo que se acaba de decir acá, bombardear tiro. Esto cambia absolutamente el sentido de esta guerra. Y al mismo tiempo, la acción en Gaza, que también tiene que ver en los dichos y en los hechos, porque cuando vos vas diciendo que tenés que tener neutralizado una mayor cantidad de territorio, también estás diciendo que el conflicto toma otra dimensión. Entonces, estamos al borde de la guerra más cruenta que hemos visto, que va a ser peor que la que hemos vivido hasta hace poco. Lamentablemente, no es que yo quiero dar malas noticias, es que la realidad nos está llevando ahí. Nadie de un lado o del otro dice lo mismo. Estados Unidos dice es de día, e Irán dice es de noche, Netanyahu dice es de día, y obviamente Hezbollah dice es de noche. Tú me atacas, dice Netanyahu. No, dice Hezbollah, ustedes se están bombardeando y están bombardeando mucho más que a nosotros. Bueno, esta es la locura de lo que estamos viviendo, que unos hablan en un idioma y otros en otro, y no hay traductor en el medio. El traductor pakistaní fracasó, el traductor de Qatar, que parecía que entendía más el idioma, está en veremos,
y mientras tanto los misiles vuelan. Y yo me pregunto, ¿alguien cree que si un misil pega en un lugar esencial de cualquiera de los dos lados, no va a venir una escalada automática más allá de los mandos? Porque las escaladas son eso. Cualquier error en cualquier conflicto en la historia de la humanidad, lo que ha hecho es sacar lo peor del ser humano y mayor violencia. Pues Emiliano, te veía sentir, estábamos analizando, ¿no?, estos últimos ataques por parte de Israel con otro de los mensajes que le decía Donald Trump en esta llamada, donde, bueno, más allá de los insultos, más allá de preguntarle qué estaba haciendo en el Líbano, decía que, claro, la imagen de Israel está quedando muy dañada a nivel internacional, ¿no? Venía a decir que se había cargado la imagen de Israel. Te quiero preguntar por esto, Emiliano. Sabemos que a Netanyahu le da igual, pero entendemos que tiene que haber algún tipo de límite, ¿no?, que tiene que haber algún tipo también de consecuencia para Israel por lo que está pasando y sobre todo por lo que va a pasar en el futuro. Está provocando prácticamente que vayamos hacia una nueva guerra en Oriente Medio, incluso hacia una guerra regional. Es que desafortunadamente hemos entrado en la era de dos grandes fracasos. Uno, creernos todo lo que nos dicen por los medios de comunicación y las redes sociales. Juegan con nosotros como si fuéramos estúpidos totales. Entonces, bueno, y nos manipulan, ¿no? Tratando ya no solamente de la opinión norteamericana, que, como decía Carlos, pues tienen un serio problema porque en los 60 días para ese peligro inminente sin necesidad de autorización del Congreso ya pasó. Por lo tanto, tienen que seguir con esta justificación y si tienen que mentir delante de los senadores y congresistas, lo van a hacer porque nos tienen acostumbrados a ellos. Y luego dos, que creo que es lo que más me preocupa y que lo ha dejado entrever Juan Antonio, que es el derecho internacional, que es lo que nos ha dado estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, nos ha fijado límites porque no se puede partir de que el Estado es lo único que vale y el poder de la fuerza es lo único que vale para la solución de diferencias, pues está en entredicho, porque no hay capacidad. Tenemos toda una serie de conflictos donde tres señores han decidido que van a violar esas normas, que solamente se van a regir por su capacidad de responder militarmente y lo que es peor, ya cuando Trump dice mi único criterio es mi moral, pues ya sabemos lo que es su moral. Es el primer presidente de Estados Unidos imputado y condenado por delitos penales. Le han hecho una ley de inmunidad a la carta. Ha creado un fondo de indemnización por si le demandan. Es decir, es que realmente Estados Unidos ya no es un país, es una empresa que dirige unilateralmente el señor Trump y el problema es que esa empresa nos arrastra al conjunto. Entonces, sinceramente, si hubiese un dirigente normal, estaríamos hablando de un acuerdo, porque el memorando o los puntos de fricción son fácilmente solucionables. Uno, tema económico. Pues ya lo hizo Biden en su momento y el señor Trump podía decir, bueno, pues de los 24.000 millones que tengo congelados en bancos, libero el 20% en una primera fase, el 30% en la siguiente fase. Retiro las sanciones al embargo de petróleo iraní porque ingresan 10.000 millones de dólares, como ha hecho con el señor Putin, que ya el señor Bessel liberó las sanciones a la venta de petróleo a raíz de cuando estaba el precio del petróleo a 112. El programa nuclear es la excusa perfecta porque los iraníes, tanto el anterior líder religioso con una fatua, como el actual, como incluso el presidente Pezeshkian, ha dicho que no quieren una guerra nuclear, o sea, un armamento, un programa nuclear. Pero si es que no lo necesitan, si lo que se han dado cuenta es que el señor Trump lo que les ha demostrado es que tienen un arma económica que no necesitan armas nucleares, que yo cierro el estrecho de Hormuz y a partir de ahí tengo la capacidad de disuasión necesaria. Por lo tanto, que el señor Trump quiere que no haga ningún tipo de investigación en los próximos 20 años. Ok, dentro de 20 años el señor Trump no va a estar. Ni se va a poder presentar en el 2028, pero tampoco por edad creo que esté dentro de 20 años. Por lo tanto, ¿qué más da? Es decir, y luego hay un tema que creo que es donde habría que reflexionar un poco, que permitiría, entre comillas, si no estuviera el señor Netanyahu en el gobierno israelí, que es a cambio de buscar un consenso, pues puede ser y sería razonable que los acuerdos Abraham tan famosos pues se pudiera generalizar, como ya se estaba dando pequeños pasos cuando Arabia Saudí iba a firmarlos, ¿no? Para que esa paz o esa seguridad existencial de Israel no se vea amenazada. Pero todo eso ya es agua mojada o papel mojado. ¿Por qué? Porque ya el señor Netanyahu ha visto, yo con la fuerza consigo mi gran Israel,
voy a tratar de expulsar, dominar o crear ciudadanos de cuarta clase en Israel, los palestinos que sigan viviendo en Cisjordania y en Gaza, y además ahora me voy a ocupar no solamente la parte que ya tiene de Siria, porque ya nadie habla de los altos del Golán y de lo que ocupó con apoyo de los drusos en el territorio actual de Siria, sino que ahora voy a ocupar todo el sur del Líbano, lo voy a convertir en una especie de estado títere y ya veremos si no avanza en otros sectores, porque este señor ya no va a parar ahí, con un problema adicional que la sociedad israelí pues tampoco tiene capacidad para tumbarlo electoralmente, porque de hecho es preocupante que la sociedad israelí cada vez tenga un mayor apoyo, según dicen las encuestas, porque eso demuestra que la sociedad israelí está siendo, pues no sé, aducida por esta idea del gran Israel, de la seguridad y de que ahora va a ser la potencia dominante. Entonces, nos vienen malos tiempos. Y Europa, que estamos paralizados por no sé qué complejo tenemos, un complejo que no se corresponde, porque la paradoja de todo esto, cuando mencionaba Juan Antonio lo de los documentales, tú ves esas imágenes y ves las imágenes del Holocausto y dices, pero ¿cómo puede ser que el pueblo que fue sometido a un exterminio está haciendo cosas igual, hambrunas, gente que se muere de inanición? Es decir, es que es absolutamente, estamos noqueados completamente, tanto en la parte moral como en la parte legal. Entonces, malos tiempos para esta sociedad internacional. Bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, precisamente hablando sobre este conflicto, sobre la guerra en Irán, porque ayer vimos la advertencia que lanzó Irán a todos aquellos países de Oriente Medio que, si permitían que se utilizaran estas bases estadounidenses para atacar Irán, se convertirían en objetivos legítimos. Todo mientras Donald Trump tampoco ha desechado la reanudación de las hostilidades. ¿Crees que estamos en ese punto, en el comienzo de las hostilidades de nuevo? Sí, lamentablemente creo que vamos a tener violencia en Hormuz, que va a profundizarse la violencia en el Líbano y que hay que prestarle mucha atención a la noticia que acabas de dar, porque los kurdos pueden ser un instrumento del general Kane, como lo fueron en la lucha en su momento contra el ISIS, para avanzar en la zona del Kurdistán iraní, porque estamos siempre hablando del Kurdistán iraquí, pero el Kurdistán iraní podría ser copado por los guerrilleros que vienen de Irak y convertirse esa zona en un frente terrestre contra el gobierno de la República Islámica. En todo caso, en la zona de Hormuz, cada vez, yo imagino para este fin de semana, más violencia, más intercambio, mucho riesgo para los países del Golfo. Bueno, lo que pasó en Kuwait es muy significativo, igual que lo de Bahrein, y además lo de el sur del Líbano lo veo muy, muy complicado. Precisamente hemos estado pendientes de una entrevista que se ha concedido a la CNN, donde parece que todo lo que dice Donald Trump no es compartido por Irán. Si te parece, vamos a comenzar con esa potencial reunión entre Donald Trump y Mojtaba Khamenei. Hemos visto un cambio de tono por parte del presidente de los Estados Unidos, llegando a decir, incluso, Carlos, que Mojtaba y él son los mejores amigos. Bueno, pues ha dicho Irán que de mejores amigos en absoluto y que esa reunión no va a ocurrir. ¿Crees que es así? ¿Crees que Donald Trump y Mojtaba Khamenei no se van a reunir? Yo creo que Donald Trump está ya mucho más metido en las primarias republicanas y en las elecciones del 3 de noviembre que en el momento a momento de este terrible conflicto. Irán ha hecho declaraciones por todos los que tienen poder militar absolutamente duras y vamos a tener en las próximas horas una demostración de esa dureza en la zona de Hormuz. Claramente lo que dice uno y otro interlocutor, Sandro, es absolutamente distinto. Por ejemplo, Estados Unidos dice, me van a entregar el uranio enriquecido. Irán dice, no se lo voy a entregar ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia. Estados Unidos dice, no le puedo dar ni un solo dólar de los fondos congelados hasta que haya una acción en el tema nuclear. Y lo que dicen los iraníes es, me tienen que adelantar dinero, ese dinero es mío, no es tuyo. Luego está el otro tema clave, que es el estrecho de Hormuz. Todos dicen, lo vamos a habilitar, pero no se habilita ni uno ni otro. Entonces, ¿de qué acuerdo me están hablando? Si además, en el caso específico del tema de los fondos, a mí me consta que hay una parte importante de la Casa Blanca que le ha dicho al presidente Trump, usted se va a poner en la misma posición de aquel mensaje en la red social suya sobre Barack Hussein Obama, cuando
remarcaba el Hussein de Obama y remarcaba que le había regalado dinero a los iraníes. Bueno, eso puede ser parte mortal de una campaña interna dentro del Partido Republicano si Donald Trump accede a ese acuerdo. Mi sensación es que más allá de lo que diga dentro de un rato Donald Trump, la caída de los mercados de hoy no tiene solamente que ver con renta variable, tiene mucho que ver también con que muchos grandes jugadores empiezan a pensar que realmente esta guerra va a continuar o al menos que va a seguir este momento de alto el fuego inestable que para los negocios es pésimo. Todo esto porque creo que nos sorprende que tanto Estados Unidos como Irán estén teniendo narrativas distintas. Pero la cuestión de todo esto es el por qué. Porque hay gente que apunta a que precisamente es porque, bueno, entra como parte de esas negociaciones ese toma y daca por parte de Estados Unidos y de Irán, y hay gente que lo que dice es que de acuerdo nada, que lo que estamos viendo son las posiciones verídicas de los dos países. ¿Cuál de estas dos vías crees que es la que está sucediendo ahora mismo? Yo creo que es hora de escuchar los hechos y no las palabras. Y los hechos están demostrando que el conflicto sigue y que sigue con mucha virulencia. Insisto, no habíamos visto un ataque contra una estructura civil como la que hizo Irán en Kuwait, con muertos, con daños materiales muy importantes. Todo el mundo minimiza lo que hace el otro, pero cada uno de los contendientes en el estrecho de Hormuz y la parte angosta del estrecho, esa base militar, esa isla que en su momento discutieron Emiratos Árabes Unidos, Irán, todo eso demuestra que vamos a tener noches muy difíciles más allá de lo que se diga por arriba de la mesa. Más aún te diría, por arriba de la mesa los iraníes están siendo muy duros, mucho más duros de lo que uno podría imaginar, porque vos podés no contestar determinadas cosas, pero por ejemplo, de ninguna manera de un acuerdo entre Mojtaba Khamenei y Donald Trump es un golpe en los dientes de Donald Trump. Precisamente estábamos hablando de los distintos frentes que tienen precisamente estos dos países para que el conflicto salga adelante, los has estado mencionando. Me parece, a ver si te parece a ti igual, comenzar hablando precisamente del uranio enriquecido, porque hemos visto unas 48 horas casi de torbellino absolutas en este sentido. Comenzamos con un informe que dice que Irán ha acordado enviar ese uranio enriquecido a un tercer país. Casi al momento, Irán dice que eso no es cierto y mientras tanto tenemos a Vladimir Putin diciendo, bueno, independientemente de si esto es cierto o no, si queréis un país que os albergue este uranio enriquecido, nosotros estamos disponibles. ¿Cómo ves ahora mismo esta situación del uranio enriquecido iraní? Primero, Putin dijo eso hace 35 días por primera vez. Hoy estaba mirando mis apuntes. Hace 35 días. Pero además a mí me consta que Wang Yi le ha dicho a Marco Rubio que China también está dispuesta a recibir el uranio enriquecido, reducirlo al 3.27% de enriquecimiento y devolvérselo a Irán para fines pacíficos. Pero bueno, Irán no tiene esa voluntad. Irán quiere avanzar sobre sus líneas rojas y Donald Trump sobre otras. Sandro, venimos hablando de esto hace rato. La realidad es la única verdad. Lo que está ocurriendo es que la guerra sigue, la paz se aleja y Donald Trump está tan metido en su campaña electoral interna y externa dentro de los Estados Unidos, me refiero, ¿no? Frente a los republicanos que se le rebelan, frente a los demócratas que lo enfrentan, que le está dedicando un tiempo esencial a eso, mientras claramente en el entorno del presidente Trump hay un grupo que yo diría está liderado por Vance, que quiere llegar a un acuerdo pacífico con Irán, y otro grupo que está liderado por la gente del Pentágono, por Peter Hegseth, y muchos dicen que atrás está Marco Rubio, que dicen, no, sigamos, terminamos la tarea, demolamos todo lo que falta demoler y saquemos a esta gente de la discusión. Esta última teoría obviamente es también impulsada por un jugador del que no hemos hablado hoy, que es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu dice, señores, terminemos con esto, que no haya plan nuclear, sino ¿para qué hicimos esto? Terminemos con la amenaza para el norte de mi país de Hezbollah en el sur del Líbano, mientras avanza más allá, porque ya ha subido arriba del río Litani y las tropas paracaidistas de Israel avanzaron mucho en esa parte del territorio. Es decir, el colchón ideal que había planteado en su momento el comando
central de la estructura militar israelí, que era el río Litani, mi nueva frontera para garantizarme que no me ataquen en el norte de Israel, ya ha sido superada. Ya que estamos hablando precisamente de Benjamin Netanyahu, vamos a seguir precisamente por ahí, porque Donald Trump ha vivido lo que podríamos denominar como una semana de rebeliones. Hemos visto como 4 congresistas republicanos se han unido a los demócratas para tratar de limitar esos poderes de guerra, y quizá en la semana en la que Donald Trump se ha puesto más contundente, precisamente con Benjamin Netanyahu, con esa llamada y esos apelativos que se lanzaron, bueno, pues vemos como a pesar de esa firmeza ahora renovada de Donald Trump, Netanyahu parece haber visto cómo esa información entraba por un oído y salía por otro, porque Netanyahu sigue haciendo caso omiso total a Donald Trump. No solamente ha avanzado más de lo que avanzaba antes, ha atacado más de lo que atacaba antes. Es muy interesante escuchar las declaraciones que hizo a CNN el presidente del país donde se da el drama, del Líbano, donde lo que está diciendo es: respetemos todos el acuerdo y ocupémonos de desarmar a Hezbollah. No lo dice con esas palabras, pero digamos, el problema central es Hezbollah para Estados Unidos, para Israel y para el Líbano. Pero también para Baghdadi, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hezbollah es un tema central. Ellos han puesto sobre la mesa que toda negociación tiene que incluir un alto el fuego con Hezbollah, un retiro de las fuerzas israelíes de la zona, una paz y de reconstrucción del sur del Líbano. Todo esto para Netanyahu es blasfemia. Para Netanyahu no va a retroceder Israel ni un milímetro de su lucha contra Hezbollah. Ellos plantean la lucha contra Hezbollah, como la han planteado la lucha contra Hamas en Gaza, como un problema de subsistencia. Por eso ahora te hablan en Gaza de mayor cantidad de territorio que tiene que estar de colchón entre el posible agresor y el territorio israelí. Estamos hablando de posiciones absolutamente distintas, y quizá por eso el otro día esta discusión entre Trump y Netanyahu. Pero yo tengo la convicción de que en el tema del sur del Líbano y el norte de Israel es un conflicto que no va a hacer sino crecer momento a momento. No hay forma de pararlo. La cuestión de las sanciones. Parece que la propuesta de Estados Unidos era levantar sanciones por valor de 24.000 millones de dólares. Irán ha dicho: oye, no, esto no es suficiente, y de hecho ha devuelto el guante diciendo: es que os cuesta más a vosotros seguir luchando contra nosotros que hacernos el levantamiento de estas sanciones. ¿Cómo lo ves? Es una cuenta equivocada que hacen en este caso ahora los iraníes, porque acá lo que está en juego para el presidente Trump es su prestigio, es las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, si Trump les regala a los iraníes lo que él les reprochó que a Barack Hussein Obama le había regalado a los iraníes también, está en la peor posición posible, ya no frente a los demócratas, sino frente a sus rivales republicanos. Yo creo que Trump solamente puede entregar dinero de los fondos congelados por sanciones a Irán en el caso de que se den sus 2 líneas rojas. Tiene que estar una forma de entrega del uranio a un tercer país, me parece mucho más lógico que sea un tercer país que a Estados Unidos, y un acuerdo de suspensión del plan nuclear, que en materia militar no debiera ser un problema para Irán, que siempre ha dicho que no lo quería hacer. Y por el otro lado, y esto sí es fundamental para todos los jugadores, inclusive para los jugadores europeos que están mirando este programa, es la apertura de Hormuz. La apertura de Hormuz para todos sin que nadie la controle. Y yo quiero repetir esto porque es una información que tengo, no es una versión. China y Estados Unidos en esto coinciden, ¿eh? Tanto Wang Yi como Marco Rubio han hablado claramente de que sus líderes sostienen al unísono que la apertura de Hormuz tiene que ser irrestricta por los 2 protagonistas, por Irán y por Estados Unidos, y que nadie puede cobrar peaje por algo que no construyó. Esto no es el Canal de Panamá, esto es una obra de naturaleza, de Dios, de Alá, cada uno sabrá a qué se la adjudica, pero no la fabricaron los iraníes. Además, ha sido uno de los puntos en los que no solo Estados Unidos y China, también Rusia ha estado totalmente de acuerdo en este respecto, al igual que el impedir que Irán tenga un arma nuclear. Decía precisamente Vladimir Putin que, bueno, que ese uranio podría estar precisamente en Rusia y que con supervisión de agencias internacionales se podría incluso destinar a programas nucleares pacíficos directamente hacia Irán. ¿Puede ser de nuevo esa la vía?
Sí, eso es la vía más lógica de todas, porque la Organización Internacional de Energía Atómica, que además lidera un argentino al que yo respeto mucho, es un organismo serio, responsable, que podría controlar este proceso con absoluta seguridad. Ya en su momento ha hecho un gran trabajo en Zaporilla, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues vamos a cambiar un poco de tercio. Estoy pendiente de a ver si sale Donald Trump y no quiero que terminemos esta entrevista sin preguntarte, ya no por Rusia, veremos si tenemos tiempo para ello, pero quiero preguntarte por Cuba, porque ha sido una semana en la que hemos visto que Estados Unidos ha puesto más sanciones a Miguel Díaz-Canel, en un movimiento que desde luego, si parecía que pretendía de alguna forma pacificar esas negociaciones, bueno, pues estas sanciones van en dirección totalmente contraria. Yo sé que tú has defendido fervientemente que va a haber un ataque y que únicamente pues el condicionamiento es ver cuándo va a ocurrir esta misma ofensiva, pero ¿cómo crees que afecta al pueblo cubano y a las posibilidades de este ataque la imposición de estas sanciones a Miguel Díaz-Canel? Bueno, claramente Díaz-Canel es un personaje menor, ¿eh? Es el presidente de Cuba nominalmente, pero quien manda ahí es Raúl Castro. Y cuando fue el jefe de la CIA en una cosa absolutamente insólita hace muy poco tiempo, a la isla en avión oficial, reuniones oficiales con el nieto de Raúl Castro, con los generales, ahora hay reuniones bajo la mesa entre militares norteamericanos y militares cubanos. Lo que se está preparando es un cambio de régimen. No sé cómo va a ser efectivamente al final de este camino, pero que claramente en los próximos 60 días este gobierno no va a estar a cargo de Cuba, no les quepa ninguna duda. Y otra vez, volvemos al 3 de noviembre. Para Donald Trump, tiene que llevarle a un electorado muy importante que va de costa a costa en el sur de los Estados Unidos un resultado en este tema que es una llaga abierta en la historia del electorado latino en los Estados Unidos. Y quiero además recordar que somos los latinos la segunda fuerza política electoral, ya no los afroamericanos en Estados Unidos. Y al sur de los Estados Unidos, esto es predominante. En estas elecciones que tanto le preocupan a Donald Trump de las primarias en California, se ha visto con claridad el peso del voto latino, cómo ese voto se está moviendo y cómo se movió por correo, cosa que lo saca de quicio a Donald Trump. Pero resumiendo tu tema de Cuba, Cuba va a caer este régimen y va a venir otro. Veremos cómo. Yo creo que no va a ser con una Delcy Rodríguez, sino que va a ser con un cubano norteamericano que le va a proponer finalmente Marco Rubio a Donald Trump, porque está muy claro que la operación táctica en esa zona del mundo, que es mi zona del mundo, la tiene Marco Rubio. Si te parece, empezamos por Oriente Medio. Irán y Estados Unidos no terminan de alcanzar un acuerdo. La semana pasada lo dejamos en la decisión final de Donald Trump, una decisión que finalmente fue aplazar todavía más este acuerdo. Y ahora, Alfredo, estamos ante una nueva escalada, sobre todo este ataque en Kuwait, que ha dejado 63 heridos y que, bueno, da cuenta de que Irán no ha perdido su fuerza militar. Mira, qué bueno que citaste lo que hablamos el viernes pasado, porque recordarás que en un momento dado te dije que en la lista de los que estaban ahí en el Situation Room, o como le llaman cuarto de crisis, no estaba Marco Rubio. Y justamente ahora ya se sabe que estaba negociando con su homólogo pakistaní, que además es viceprimer ministro y pesa mucho en la estructura de gobernación allá en Pakistán. Y ya viste que posteriormente a eso, pues nada menos que, pues yo digo, dos analistas de primer nivel. Uno es el exdirector de un ex espía de la CIA o de inteligencia, ¿no? Como ahora le llaman a los espías. Larry Johnson, que incluso tiene su portal, y fue entrevistado por el juez Napolitano. Y también el geopolítico muy cotizado en Latinoamérica, Pepe Escobar, que es, yo diría que es cercano al Kremlin, así como Larry Johnson lo es al Pentágono. Pues ya ves que expusieron que Irán estaba dispuesta a probar, a hacer un test de un dispositivo nuclear, que no se sabe si es de ellos propiamente dicho
o se lo prestaron, entre comillas. Yo no sé cómo puedes prestar una bomba atómica, pero ese es el manejo que se ha dado, proporcionado tanto por Pakistán o por Norcorea. Yo creo que eso tiene mucho que ver, yo no lo perdería de vista de lo que está sucediendo hoy, porque ya tuvimos la escalada financiera. En el ámbito financiero ya se notó, ya rebasó el ámbito geoeconómico muy conocido, y ahora peligrosamente estamos en esta fase de escaramuzas, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, que en realidad, si uno ve bien la cuestión regional, yo no pondría aparte lo que está sucediendo entre luego esas, yo diría el pisoteo abusivo de Israel a los ceses al fuego que nunca ha respetado en el Líbano. Ya ves todo lo que se da con esta llamada muy rara, ¿no?, del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, que para mí es puro teatro. Pero fue interesante porque ahí sí venía, al parecer, dentro del, digamos, las demandas que estaba haciendo Irán para realmente ya ir ya firmar este memorándum de entendimiento. Pues estamos a 8 días del Mundial del Fútbol, ¿no? Donde quizás sea hasta el momento más peligroso, porque como la opinión pública va a estar volcada viendo los partidos, pues ahí se pueden escenificar varios golpes traperos en esta situación que hemos vivido desde el 27 de febrero, cuando estaban negociando Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán. Y pese a ello, pues ya viste, vino el golpe doble de tanto de Israel como de Estados Unidos. Entonces, mira, yo creo que ese ultimátum relativo que da el presidente Pezeshkian a los pakistaníes como mediadores tiene que ver con todo lo que sucedió en estos días. Es decir, primero que nada, que las famosas invectivas de Trump, quien obliga a Netanyahu, supuestamente lo obliga, a ya no irse hasta Beirut, ¿no? Se me hizo muy raro que dijera Trump que iban a ir las tropas de Israel encaminadas a Beirut, como lo habían hecho en 1982, que no sería la primera vez que lo hacen. Y la otra era de que pues ya habían rebasado también la línea del río Litani. Ya ves, incluso tomaron a este castillo icónico medieval de las cruzadas, que es el castillo Beaufort. Entonces, yo creo que ese ultimátum sí frenó la cuestión de un mayor ataque israelí. Ya ves, hoy están negociando los israelíes y los libaneses con la mediación de Estados Unidos, a ver a qué llegan. Como que no parece ser el momento propicio, pero ahí lo interesante también, que no podemos deslindar, Sergio, porque veas, es el mismo tablero de ajedrez. Es decir, yo creo que el error aquí es decir, no, esto es Líbano, no, aquello es Bahrein, no, esto es Kuwait. Forma parte del mismo juego regional o batalla regional de escaramuzas en este nivel, en estos momentos, que no ha ido más lejos de lo que quizás pudo haber ido ayer por la tarde-noche, ¿no? Entonces, ya ves que el mismo Marco Rubio comentó en su presencia ahí ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, si es que no me equivoco, de que ya había concluido la guerra con Irán. Bueno, si uno ve todas estas consideraciones, pues yo creo que sí tiene hoy razón el Wall Street Journal de decir que son escaramuzas, porque no es una guerra. Pero a ver, ¿por qué entonces le está pegando Irán a Kuwait y a Bahrein? Porque forma parte del mismo tablero de ajedrez, donde siguen negociando las partes finas para llegar a ese famoso memorándum de entendimiento, pero que tiene connotaciones también muy prospectivistas de la nueva
configuración de seguridad regional del Golfo Pérsico, que a mi juicio se está iranizando. Aunque se llame Pérsico, que obviamente viene de Persia, en realidad las 6 petromonarquías del mundo árabe eran quienes las gobernaban, las que tenían el control por el apoyo de Estados Unidos e de Israel. Ya no es ningún secreto la alianza de Israel con Emiratos Árabes Unidos, que es su verdadera base militar, financiera, logística, de servicios de inteligencia y de ciberseguridad en esa región. Entonces, al bombardear Irán en esta fase de casi de 3 meses, las bases que Estados Unidos posee, o poseía, mejor dicho, estamos hablando de más de 20 bases, se dice fácil, que prácticamente fueron destruidas, si es que hacemos caso a la narrativa de la prensa estadounidense, que también desinforma mucho. Muchos se preguntan, ¿y por qué hay tanta desinformación? Porque forma parte de la guerra y de las negociaciones. En esos momentos de alta negociación, pues también se vale usar a todos ese tipo de propaganda para sus respectivas opiniones públicas. Y entonces ahí es donde viene, bueno, ¿y por qué están golpeando ahorita al aeropuerto internacional de Kuwait, a una base militar que tiene todavía Estados Unidos ahí, si es que no está totalmente destruida? Y también, nada casualmente a mi juicio, pues golpean lo que queda de la base del CENTCOM, del Comando Central, de la Quinta Flota Naval, pues nada menos que en Bahrein. Y ahora ya vamos a las cosas finas, y te voy a dar mi muy humilde opinión, Sergio. Bien, tuve que dar todo este ecosistema para decirte en forma perentoria, pues en una frase, que estamos ante una guerra demográfica y teológica de Irán en contra de Kuwait y de Bahrein, que de hecho, si uno se pone a ver bien las cifras, porque hay mucha desinformación. Por ejemplo, tú lees en relación a Bahrein, te van a poner que tiene 1.6 millones de habitantes. Es pura mentira, porque en realidad yo te pudiera decir que prácticamente del 60 al 70% no son de Bahrein, son expatriados. La mayor parte vienen de India, de Pakistán, de Bangladesh y hasta de Sri Lanka. Eso no se está manejando, que hoy prácticamente hay en todo el Golfo Pérsico, sobre todo en la parte occidental del Golfo Pérsico, en esa parte oriental, con la excepción notable de Arabia Saudita y de Omán, y no es gratuito que hoy tanto Arabia Saudita como Omán pues tengan una postura menos hostil hacia Irán, pero el restante de las 4 otras petromonarquías árabes, hoy tienes un mayor número de expatriados que puede llegar al 60 y hasta el 70%, porque tampoco hay que creer mucho todas esas cifras que vienen de Occidente. También hay que ver lo que maneja la parte contraria. Entonces ahí te estás dando cuenta, en el caso de Kuwait, que la mayoría son expatriados y muchos de ellos son chiitas en la parte autóctona. Es decir, no hay que verlo así tan como se maneja. Obviamente yo entiendo, en una noticia no está poniendo a cada rato, pues se lanza un misil de un lado y de otro. Bueno, ¿y cuántos chiitas hay aquí? ¿Y cuántos expatriados hay allá? Sí, pero eso forma parte, cuando uno ya analiza bien a cada una de las petromonarquías, cuál es la incidencia demográfica, de guerra demográfica real, y también el proporción de chiitas que existen en esos países. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, si uno ve, por ejemplo, lee uno Bahrein, la mayor parte de la opinión pública no sabe que Bahrein pues es la tercera isla más pequeña del planeta, de ese tamaño. Entonces, ¿y qué significa? Si tú te pones a comparar a Bahrein, por ejemplo, que la que fue golpeada, con la isla de Qasem, que es la que golpea Estados Unidos. ¿Y por qué la golpea? Porque ahí hay un centro importante de telecomunicaciones y obviamente está en las colindancias
del estrecho de Hormuz. Pero si tú te pones a ver el tamaño de la isla de Irán, que se llama Keshem, pues es 2 veces mayor a Bahrein. Fíjate lo que son las cosas. Entonces ya te cambia ya totalmente la perspectiva de leer simplemente una noticia tal cual. Y si te vas más en profundidad, vas a notar que no solamente la mayoría de los habitantes en Bahrein no son autóctonos, y si uno profundiza aún más, se da uno cuenta que el 85% de los que habitan Bahrein, de los autóctonos, son chiitas. Entonces, ahí también estás viendo la reconfiguración y por eso esos golpes selectivos que obviamente propina Irán. Y también, lo mismo te lo puedo decir en relación a Kuwait, que igual uno ve el número de habitantes y no ahí mienten mucho quienes hacen esas estadísticas o lo hacen en forma deliberada, porque igualmente los autóctonos son minoría. Ahí la mayoría es igual que en Qatar, que en Emiratos Árabes Unidos, que en Bahrein. El 60% por lo menos son expatriados o migrantes. Y ahora, si profundizas de nueva cuenta cuál es la composición étnica y religiosa de los kuwaitíes, pues se percata uno que mínimo el 35% son chiitas. Entonces, mi muy humilde opinión, Sergio, ya cuando conecto y veo todo el tablero de ajedrez, lo que se maneja en el sur del Líbano, que curiosamente, ¿qué parte están bombardeando? Pues la parte chiita. Fíjate lo que son las cosas. Obviamente, ahí ha de traer su plan Estados Unidos-Israel en referencia al Líbano también, porque no hay que perder de vista, lo digo así, grosso modo, el Líbano hoy está en un reparto, no me voy a perder estadísticas que nunca se han hecho en el Líbano, porque no ha convenido, pero ya ves, se maneja que prácticamente hay es un país de 3 partes hoy, dividido en 3 partes religiosas. No lo digo en orden, para que no se malinterprete, porque además yo soy originario de una de las 3 partes. Sí, pero yo estoy analizando, no estoy hablando de mis asuntos personales. Los chiitas, que además tienden más a la poligamia que los mismos sunitas de Beirut, porque vienen de una pobreza ancestral en el Líbano, pues estás hablando un 30% de chiitas en el Líbano, muy bien delimitados, están en la parte entre el río Litán y la frontera de Israel. Tienes la parte de la Bekaa, que es la parte más fértil agrícola que tiene el Líbano, donde están las célebres ruinas de Baalbe. Toda esa zona es totalmente chiita. Y en el mismo Beirut tienes una zona, los barrios también están conformados en términos religiosos, nos guste o no. Tienes la parte chiita que se llama el Dahie, que es donde está el aeropuerto internacional de Beirut, es la parte sur, que es la que ha estado bombardeando, y ya ves que incluso Netanyahu les advirtió que se salieran de ahí, porque venían los bombardeos, pues para ya destruir esa parte, ¿no? Y además ha sido una carnicería, ahorita hay 1,5 millones de refugiados chiitas, ojo, chiitas, que pues hasta duermen en las playas. Por fortuna, fíjate lo que digo, y quiero ser muy irónico, les ha tocado el verano, el casi verano, porque pueden dormir todavía en las playas. Entonces, ahí tienes también, regresando a lo del Líbano, tienes la otra parte, el otro tercio, son los sunitas. Ahí les puedes sumar o no a los drusos, que son una micro minoría, que hoy ya no son tan poligámicos como lo son los chiitas, que esto te lleva a la fertilidad demográfica de cada sector. Y donde pues no han sido tocados como lo han sido los chiitas. Los bombardeos son selectivos. De repente le dan un golpe para recordar que los israelíes son buenos para ellos, que si siguen peleando tras las marinas con Irán, van a crear perspectiva. Y luego tienes la parte cristiana, que igual estamos hablando de otro tercio, ahí sumaría las sectas cristianas que hay, pero
también sin perder de vista que la demografía juega en su contra, porque la mayor parte de ellos ha emigrado a Europa. Hoy tienes casi, yo te podría decir, 1 millón de libaneses que han provenido, la mayor parte son cristianos, que hoy son parte de Francia prácticamente y de Alemania. Entonces, ya cuando entra uno a esos juegos finos, entonces te das cuenta que todos estos bombardeos, que obviamente todo es, desde el punto de vista humano, es deplorable, pero también esas potencias regionales pues están jugando ya yo creo, ya ves, están jugando ya a la fase de la posguerra, a tal grado, fíjate, me llama la atención que haya dicho eso Marco Rubio, que ya acabó la guerra en Irán, y la otra parte que hoy Jerusalem Post lo publica y que ha hecho mucho ruido, que ya los grandes investigadores de un centro de pensamiento de Israel concuerdan en que la llamada de Trump a Netanyahu, yo quitaría las invectivas por una razón, Sergio, se me hace que es parte teatral de ambos. Ya ves, hoy retrocedió Trump al respecto. Y entonces, pues estamos viendo que ellos comentan, estos investigadores, que eso significa un triunfo de Irán de facto. Y ahora vamos bien, mira, yo aquí soy muy precavido porque conocemos bien cómo se maneja la política en Estados Unidos. Me van a perdonar, pero no me compro. ¿Por qué no me compro este teatro? Porque Trump es rehén del sionismo interno en Estados Unidos. Es decir, no hay que perder de vista, Israel controla el Congreso. Lo vimos ahora en la elección con Thomas Massie, de las primarias del Partido Republicano, y cómo el lobby israelí de AIPAC aplasta literalmente al candidato opositor, tanto yo diría, pues doble, ¿no? Tanto de Netanyahu como del presidente Trump. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de su política interna, vamos a mirar rápidamente mensajes de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, hablando en Washington, D.C., anuncia que Trump va a viajar a Turquía para la próxima cumbre de la OTAN en julio. En un movimiento sorpresa, el secretario de Estados Unidos ha confirmado que Trump va a participar en la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Se refería así al anuncio de la agenda internacional del propio Trump, subrayando la importancia de la alianza transatlántica en el actual contexto de seguridad global. Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la participación de Trump en esta cumbre, ni tampoco las reuniones bilaterales que podría mantener. La próxima cita de la OTAN va a reunir a los líderes de los países miembros para abordar cuestiones relacionadas con la defensa colectiva, la seguridad europea y los desafíos estratégicos que enfrenta la alianza. Muy atentos a esta última hora. Alfredo, muy rápido, te quiero preguntar por lo que ha pasado en San Petersburgo, este ataque de Ucrania justo antes de que comience el foro internacional y un Putin que habla de un cambio de naturaleza. Si te parece, el viernes te voy a citar de nuevo para hablar de esto con más tiempo, pero quiero saber rápidamente, a vuela pluma, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Rusia? Bueno, es muy grave, esa sí es escalada altamente peligrosa. Ryabkov es el vicecanciller ruso, abiertamente dijo que sí están a punto de recurrir a la nueva doctrina rusa, ¿no? De usar armas nucleares tácticas, sobre todo que los drones que golpean San Petersburgo provinieron por Finlandia y los 3 países bálticos. Eso es si tú me preguntas hoy, yo veo más peligrosa la situación ahora en lo que pasó ayer en esta escalada aquí en San Petersburgo que en el mismo Irán. ¿Por qué razón? Porque San Petersburgo además, fíjate, es el arranque de la famosa cumbre de el Davos, que le llaman, de San Petersburgo, que además es la ciudad natal del presidente Putin, y es la ciudad natal de la mayor parte de los gobernantes de Rusia y de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Yo creo que esta situación sí es bastante tensa, es difícil, ¿no? Hay muchos intereses que quieren descarrilar un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, y también ya ligándolo, porque va en paralelo lo que está pasando en Ucrania con la otra guerra que pareciera desacoplada, que es la del Golfo Pérsico, donde estamos viendo también de que hay tensiones entre Turquía e Israel
Turquía no quiere quedarse fuera tampoco del juego que se está dando en el Golfo Pérsico, donde se ha forjado un nuevo eje aparente entre Irán, Arabia Saudita y Pakistán, que no hay que perder de vista eso, y también pues la postura que tiene el presidente Erdogan en relación con Rusia, ¿no? Y no hay que olvidar que Turquía también le provee drones a la misma Ucrania, y guste o disguste, pues Turquía es el segundo país que más abastece de personal militar a la OTAN. Y ahí haría yo la pregunta, Sergio, ¿Estados Unidos resucita a la OTAN después de que J.D. Vance la había enterrado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, o después del reciente regaño de Marco Rubio a sus homólogos de la OTAN? Se me hace que esa amerita mayor meditación este anuncio que acabas de dar en relación a la presencia del presidente Trump en la cumbre de la OTAN allá seguramente ha de ser en Estambul, ¿no? No me equivoco, va a ser en Ankara, Alfredo, y bueno, parece que la asistencia de Trump, pues sin duda va a ser la principal nota de este evento. Si te parece, dejamos la pregunta en el aire, la resolvemos, si te parece, el viernes con más tiempo, y te damos como siempre las gracias por estar por aquí, Alfredo. Un placer contar contigo. Muchas gracias. Un abrazo.